Y las nuevas generaciones necesitan mucho estímulo, mucho refuerzo positivo. Y ese refuerzo positivo también lo puedes dar a través de tus mensajes, con tu voz, con la sonrisa. Puedes estar hablando de algo serio y no se trata nuevamente, de ser incongruentes, no, sí, de algo serio, KPIs, pero hay ejercicios que hacemos con nuestra cara y esto te puede servir y también a tu audiencia, si sienten que esto les pasa, que son muy serios al hablar, podemos suavizar los gestos, los músculos de nuestra cara. A mí siempre me gusta decir cuando me hablan con miedo acerca de la inteligencia artificial, es que va a acabar con los trabajos y uno dice, no, porque las emociones siguen estando y eso todavía. Y pregúntenle a ChatGPT porque yo lo hice. La comunicación asertiva y efectiva tiene mucho que ver con emociones y las emociones todavía siguen siendo algo exclusivo de los seres humanos y ojo con el todavía, porque así lo dijo, sí, así lo dice. La gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Páginas web, hosting, dominio web, e-commerce, leads, prospectos, ventas, redes sociales, social media, nube, mailing, hosting, pautas, anuncios, indicadores clave, ciberseguridad, presupuesto, buyer persona, CRM, chatbots, blog, SEO, podcasting, automatización, objetivos y muchos otros canales digitales. Bienvenidos a Café Digital, un espacio para conversar sobre estrategias de marketing digital. Acompáñanos a tomar un café y juntos exploraremos nuevas oportunidades digitales que te ayudarán a crecer. Yo soy Silvia Penados y llegó la hora del Café Digital. Bienvenidos digitales, estoy aquí muy entusiasmada porque nuestro podcast lo estamos haciendo en vivo, así que para que podamos platicar un poquito, para que nos puedan hacer sus preguntas. Hoy vamos a tener un temazo buenísimo que es cómo podemos hablar bien al final de cuentas y tengo el honor realmente de tener aquí a una experta que en mi opinión es la mejor de Guatemala, Andrea Lowe, bienvenida. Gracias Silvia, bueno, qué halago, ya me siento retada hoy. Este es un reto. Es un reto. Pero feliz. Una apasionada, eso sí te lo puedo asegurar. Ah, sí. Apasionada por la comunicación. La pasión. Exacto. ¿Verdad? Exacto, la pasión con un poco de estudio, conocimiento, y ya está. Sí. Pues entonces estamos muy contentos porque valoramos mucho la importancia de lo que es el hablar bien, el tener conocimiento de cómo hacerlo y pues Andrea, por eso es que está el día de hoy con nosotros, porque nos va a dar esos tips valiosísimos para todas aquellas personas que estamos en contacto con clientes, personas que estamos haciendo presentaciones constantemente, que estamos haciendo podcast o que hacemos webinars o que hacemos lives, ¿verdad? Para cualquier, o incluso estamos en una reunión social, es importantísimo que nos puedan entender. Ya vamos a dar algunos datos interesantes de este impacto, ¿verdad? De lo que es modular bien y hablar bien. Pero antes de eso, quiero contarles un poquito de Andrea Lowe. Así que aquí tengo mi chivito, Andrea. Dale. Te voy a hacer un pequeño, pero después queremos escucharte a ti. Okay. Pero Andrea Lowe es una comunicadora apasionada. Ella nos contó que tiene una pasión fuertísima por el poder de la voz y la conexión humana. Con una sólida trayectoria que inició en la televisión, siendo parte de Secretos de Cocina por 5 años y luego fue parte de TV Azteca Guatemala como directora de entretenimiento. Desarrolló una presencia auténtica frente a la cámara, perfeccionando a su habilidad para conectar con las audiencias y transmitir esos mensajes con claridad e intención. Hoy ha transformado esa experiencia en una nueva misión y es ayudar a otros a comunicar con propósito. Miren qué lindo esto, ya nos vas a contar, Andrea. Como directora de capacitaciones en BNI Guatemala, impulsa el desarrollo de emprendedores y líderes de negocio a través del networking estratégico, pero también desde el plano más humano que es la voz. Andrea lidera talleres de locución y comunicación efectiva, en los que enseña a transformar la manera en la que hablamos y nos presentamos, demostrando la forma en la que decimos las cosas, o sea, cómo puede cambiar
cómo lo decimos y el impacto que puede tener. Así que bienvenida, Andrea, estoy muy contenta. Tal vez si nos cuentas cómo surge esa pasión. Yo sé que tú vienes de una familia realmente, ¿verdad?, con ese talento. Yo creo que Dios cuando dijo voy a crear esta familia, a todos les voy a dar un talento ahí, ¿verdad? Todo lo artístico. De todo lo artístico. Pero cuéntanos cómo nace. Bueno, pues es simpático porque yo, a pesar de tener una familia que está muy involucrada en todo lo que tiene que ver con comunicación, y siempre decimos, bueno, los Bonilla somos, de todas las familias hay músicos, poetas y locos. Sí. En los Bonilla predominamos más de los terceros. pero digamos que hay músicos, hay poetas, muchos locos, pero yo traduzco esa locura con apasionados, como te decía al principio. Y sí, desde pequeña estuve muchísimo en contacto con medios de comunicación, acompañando a mi tía a producciones, acompañándola a muchísimos programas, pero yo siempre decía, no, me gusta detrás de cámaras. Y lo que es la vida, estudié para chef y el ser chef me llevó a la televisión. No fue por parte de la familia, fue porque estaban buscando una mujer chef para un programa de televisión. Y cuando me preguntaron si quería hacer el casting, dije, no, gracias, eso no es para mí. Eso de las cámaras, para mí, yo paso. Y pasaron unos meses y me dijeron, siguen buscando a una mujer chef. ¿Qué perdés? Anda a hacer el casting. Y dije, bueno, veamos de qué se trata. Llevé todo para hacer una lasaña, me dijeron 3, 2, 1, empiezo la lasaña y ya. De ahí no salí. Ahí me quedé, descubrí... Como queso en la lasaña. Como queso derretido en la lasaña. Me encantó. Y estuve 5 años en programa de cocina. Estaba con Televisión Nacional y obviamente nosotros en la televisión, y demás, en esa época, te estoy hablando hace más de 25 años. Ya pasó un buen tiempo. Y estábamos en pañales. De verdad que sí, comparados con otros países. A mí me gustaba muchísimo ver programas mexicanos, programas gringos, y yo decía, ¿por qué aquí perdemos como la naturalidad en la televisión? Y de hecho así era. La vieja escuela era de, estás cocinando y se te cayó algo, y te decían, no pasa nada, no pasa. Y venía por aquí abajo un asistente de producción y recogía, limpiaba, y aquí no pasó nada. Entonces querían como mostrar un mundo de perfección. Y es lo que me gusta ahora, que ahora creo que nos vamos alejando mucho de eso y vamos conectando más con lo real, con la naturalidad, con la espontaneidad, con conectar con nuestra audiencia desde nuestra vulnerabilidad y desde la realidad de que somos seres humanos, que nos podemos confundir y lo podemos decir. Y luego cuando entra TV Azteca Guatemala, me invitan a formar parte de sus filas para hacer un programa y me quedé. Pero ahí ya me adentro muchísimo al tema de la producción. Y tengo la linda oportunidad, y de verdad que TV Azteca fue mi maestría, fue mi doctorado. Tuve oportunidad de ir a especializarme a México para programas de realities, para programas de revista, de entretenimiento, de juegos, de concursos. Entonces pude conocer todas esas facetas, desde el lado de producción y, por supuesto, siempre siendo un poquito todóloga, también conduciendo. Sí. Y eso me lleva a los medios de comunicación y a descubrir que yo soy maestra de graduada del colegio. Sí. Y di 3 años clases a niños, y desde ahí viene mi amor por la comunicación, porque cómo lo que tú digas puede cambiar la vida de alguien, para bien o para mal. Sí. Es una gran responsabilidad. Sí. Y tú decías algo al principio que me llama la atención, porque hablando cuando tengan una presentación, quieran hablar con un cliente, quieran hablar incluso con colegas, pero hay un público que es el más importante de nuestras vidas y al que creemos que no importa cómo le hablemos, y es el de nuestro núcleo familiar. Le hace hijos, pareja, papás, con quien tú vivas. Es tan o más importante que sepas conectar con esa audiencia, que es la más importante de tu vida. Entonces, mi metodología se basa en eso, en comunicación integral. No solamente para apantallar a desconocidos, claro. Es para conectar desde tu núcleo. Ah, qué bonito. Y eso me recuerda cuando mis hijos estaban pequeños y ellos me hablaban y me decían, mami, sí, así como iniciamos. Sí. Yo les decía, yo no les entiendo. Yo hasta que ustedes me hablen claro y fuerte, ¿verdad? No vamos aquí a solucionar nada. Entonces, creo que un buen consejo para las mamás, ¿verdad? Ahorita solo me voy a desviar un poquito, pero un consejo bueno para las mamás es no acepten esas palabras que uno no entiende.
porque si no después es como solo yo entiendo a mi hijo, solo yo sé qué quiere decir, que quiere tomar leche o que quiere tomar agua, ¿verdad? O sea, no, decir correctamente cómo es la palabra. Y van creciendo y entonces ya tal vez usan las palabras correctas, pero no modulan. Y eso, pues ya trayendo esto al tema de negocios, definitivamente, imagínate, no modulas. Yo le digo a veces a mis clientes, es que hablamos como adolescentes. ¿Cómo te habla un adolescente? Y uno dice, ¿qué me está diciendo? No le estoy entendiendo nada. ¿Y cuántos hablamos así en muchas ocasiones? Porque es más cómodo, más rápido, más fluido, pero no se entiende nada. Y eso es lo que vamos cambiando a través de estos entrenamientos de comunicación que podemos tener diarios y en minutos, todos los días. Entonces, tal vez este podcast a mí me puede ayudar a entender por qué es tan exitoso Bad Bunny. Conecta con eso, con ese lenguaje que los adolescentes y jóvenes van usando. Bueno, no, yo ahí no me meto. Ahí no me meto porque no te puedo explicar. Yo solo sé que me gustan algunas canciones y otras digo, ¿qué es eso? Es que no entendés. ¿Cómo es que es tan exitoso? Pero hay algunas que ahí no sé. Y ahí va uno cantando también. Entonces, eso sí es otro tema para otro experto. Eso es otro tema para otro experto. Buenísimo. Pero entonces viene la importancia de la voz y la modulación, ¿verdad? Que era lo que estábamos hablando un poquito. Contame un poquito, ¿qué significa eso? Modular bien, cómo, digamos, y tener, porque hay gente que tiene diferentes timbres de voz, claro, ¿verdad? Y hay cosas que no puedes cambiar, pero sí siento que puedes educar. ¿Cómo funciona eso, Andrea? Bueno, empecemos por decir que nuestra voz tiene carácter de identidad propia. Es como la huella digital. Nacemos con un tipo de voz, un timbre de voz, y pues si vas a cometer un delito, no hables, porque te reconocen o por la huella o por la voz. Espero que no cometas ningún delito, pero la voz te da identidad. Entonces, ahora, ¿cómo vamos trabajando esa voz? Ya podemos hablar del timbre, del volumen, del ritmo, la rapidez, pero modular nuestra voz. Hay muchos aspectos que tenemos que trabajar a la hora de poder comunicarnos claramente. Entonces, hablando de tema de voz, volumen. Un volumen que sea, que no intimide. Si somos el tipo de persona que hablamos fuerte, en mi familia somos gritones, hablamos fuerte, y entonces se nota cuando estamos. Tenemos que aprender a bajar ese volumen para que no suene demasiado invasivo. Sí. Y por el contrario, hay algunas personas que hablan muy calladito porque son más tímidos, entonces deben también empezar a trabajar ese volumen. En cuanto a ritmo, hay una regla de oro en comunicación, y es que 1 minuto no equivale a 60 segundos. 1 minuto equivale a alrededor entre 120 y 140 palabras por minuto. Si tú quieres ver si estás utilizando un ritmo adecuado al hablar, toma un párrafo en Word, calcula cuántas palabras, que ahí lo puedes medir, marca el número de palabras que te dé 120 o 130, y luego ponte el timer, 1 minuto, léelo. Si quedaste corto, si el tiempo no te alcanzó, es que estás hablando muy rápido. Al hablar muy rápido, lo que hacemos es que no le damos oportunidad a quien nos esté escuchando para que asimile esos sonidos, esas palabras, y no le damos tiempo para que asimile, y ya le estamos bombardeando con más información. Entonces vamos muy rápido. Y por el contrario, si nos sobra muchísimo tiempo, o al revés sería, ¿verdad? Si nos sobra muchísimo tiempo es que hablamos muy rápido. Y si no se nos acabó el tiempo y no nos alcanzó, es que estamos durmiendo a nuestra audiencia. Son esos que yo me inspiré muchísimo para sacar un entrenamiento para maestros y para catedráticos por la pandemia. Sí. Porque mis 2 hijos grandes estudiaban Derecho en ese momento, y te imaginas las clases de constitucional, de Derecho, online. Yo pasaba por sus cuartos y escuchaba el mismo tono, el mismo ritmo del catedrático hablando al artículo número 137, y ese es el que habla. Yo decía, yo tiro la carrera, yo no sigo, yo los admiro, sí. No sé cómo lograron. Yo me hubiera dormido, no hubiera entendido nada. Entonces tenemos que graduar nuestro ritmo para que sea una velocidad correcta, para que conecte con el cerebro de nuestro interlocutor, porque eso es lo que estamos haciendo, conectando más allá de su atención.
Estamos conectando con su cerebro a través de nuestro lenguaje corporal, de nuestra expresión facial, de nuestro volumen, nuestro ritmo, la entonación. ¿Qué vamos a hacer para que si estamos hablando de algo que nos genera emoción, nos escuchemos emocionados? Sí. Y si quiero regañar a alguien, por supuesto no le voy a decir, Silvia, es que estoy muy enojada contigo porque de verdad que me has fallado tanto. No conecta una cosa con la otra. Sí. Y eso el cerebro de la otra persona es como si estuviera recibiendo cero información. Claro. Sí, en algunos casos, por ejemplo, nosotros visitamos muchos clientes, ¿verdad? Y nos reunimos con gente de mercadeo en donde, digamos, cuando tú ya te sientas con ellos serios y empiezas a hablar serio y estás hablando de un tema serio, lo sienten más las generaciones nuevas, ¿verdad? Los jóvenes, lo sienten como un regaño. Entonces, es decir, mira, no, yo no estoy enojada ni estoy seria, sí, estamos hablando de temas importantes, sí, estamos midiendo KPIs, queremos ver resultados, pero no es un regaño, simplemente es que estamos hablando, pues, como dos profesionales, pero ¿qué pasa hoy, verdad? O sea, yo no sé, los jóvenes o que sienten que ya los estás intimidando, que los estás regañando, ¿qué pasa con eso? ¿Por qué interpretan o por qué ellos sienten fuerte esa conversación? A veces puede ser que tú sientes que no estás hablando en tono de regaño. Puede ser que sí. Sería interesantísimo grabarte, dar un mensaje, grabarte, y esto se lo recomiendo siempre a mis clientes. Escriban el mensaje que quieren dar y grábense. Hasta que nos vemos, nos damos cuenta de si tenemos muletillas, si tenemos tics al hablar. Que yo tengo historias increíbles de tics que creía que no tenía y resulta que los tenía ahí bien marcados. Hasta que alguien me los hace ver o hasta que los veo. Entonces los hago conscientes. Puede ser eso que esté pasando, que tú sientas que no estás hablando seria, pero sí, o en un tono un poquito más intimidante. O por otro lado también es que es generacional. Y las nuevas generaciones necesitan mucho estímulo, mucho refuerzo positivo. Y ese refuerzo positivo también lo puedes dar a través de tus mensajes, con tu voz, con la sonrisa. Puedes estar hablando de algo serio y no se trata nuevamente, de ser incongruentes, no, Sí. de algo serio, KPIs, pero hay ejercicios que hacemos con nuestra cara y esto te puede servir y también a tu audiencia, si sienten que esto les pasa, que son muy serios al hablar, podemos suavizar los gestos, los músculos de nuestra cara, haciendo un ejercicio muy sencillo en casa, viéndonos al espejo y diciendo las vocales de forma muy exagerada. Lo voy a hacer y me voy a ver sumamente ridícula, pero es mi trabajo y por eso estoy dispuesta a pasarlo. Pero es exagerar las vocales en el espejo. Entonces hacemos A, estirando realmente la boca. Esto suaviza los músculos de la cara. I, O, U. Y con esto vamos logrando muchísimos objetivos. De primero, el de modular, el de abrir la boca cuando hablamos, no hablar como adolescentes. Segundo, suavizamos los músculos de la cara, los ejercitamos. Estamos tan acostumbrados a veces a estar serios o estar solos porque trabajamos tal vez en una computadora y no vemos a nadie, que estamos así, ya nuestro ceño está fruncido, ya estamos así, nuestros músculos están contraídos. Al momento de hacer estos ejercicios, suavizamos. Y si tú hablas con estos jóvenes, y aunque hables de KPIs, tu gesto se va a ver más amable. No va a tener que ver con lo que estés diciendo, ni vas a ser incongruente porque vas a estar sonriendo y no llegaste a los KPIs, porque tampoco se trata de eso. Pero puede ser muy realista, muy directo, pero con un gesto amable. Eso también conecta con las emociones. Eso me parece interesantísimo. Digitales, entonces, ustedes, cuando estén con sus jefes, que puede pasar, también, o sea, funciona de ambas vías, ¿verdad? Claro. O sea, no interpreten por lo que están viendo, tal vez es un jefe que está estresado, que está, ¿verdad? Pero no significa que esté enojado. Y ustedes también pueden practicar antes de entrar a esa reunión o antes de esa presentación o antes de esa reunión importante que ustedes vayan a tener, hacer estos ejercicios que menciona Andrea, porque hay que prepararnos, ¿verdad? Hay que saber cómo comunicar. Aquí me encantó algo que me compartiste, Andrea, y que me gustó mucho. Dice, este estudio de Meravian sobre comunicación verbal y no verbal, ¿verdad? Y estas estadísticas me gustan mucho, ¿verdad? El 7% del impacto del mensaje proviene de las palabras, el 7%.
Nada. El 38% proviene del tono de voz, que era lo que estabas explicando ahorita. Y el 55% proviene del lenguaje corporal. Exacto. O sea, el lenguaje corporal entiendo que es, digamos, todas esas expresiones faciales que tú me mencionas. Me imagino que también las manos, el Totalmente. cuerpo. Usar tus manos, usar tus brazos, tener una postura erguida, tus piernas. Si estás frente a una audiencia y estás de pie, ¿cómo vas a poner las piernas? Es increíble el poder que tiene nuestro cerebro. Pero a veces cuando nos paramos con el piecito viendo a un lado, como si fuéramos balletistas, Sí. como que ya Sí. haciendo primera, para quienes bailaron ballet, que ubican es el piecito así como para un lado. Ajá, para un lado. Esta es una postura que es como un mecanismo de defensa del cerebro que está apuntando hacia donde quiere salir corriendo. No estás cómodo, Wow. no estás ahí cómodo. Entonces, tu cerebro está preparándote para huir. Y al momento de hacer eso, entonces también empieza a mandar tu cerebro esas señales de SOS, de decir, bueno, entonces le van a sudar las manos porque estamos en un momento de peligro. Y entonces va a tartamudear. Y entonces el corazón se le va a acelerar. Todo esto influye. Entonces, una postura de anclaje, le decimos en comunicación, si quieres hacer el ejercicio, empieza a caminar en un lugar, camina y de repente detente. Así como te detengas, es tu postura de anclaje natural. Trata de tener esa postura de anclaje frente a una audiencia y los movimientos rápidos también transmiten inseguridad, nerviosismo, falta de control. Esos movimientos rápidos de estás enojado en una reunión, no te está gustando lo que está pasando, hay tensión, ¿qué hace uno con el lapicero? Taca, taca, taca. O qué pasa con el piecito que cobra vida propia y el piecito se mueve. Todos esos movimientos rápidos y repetitivos transmiten inseguridad, enojo, incomodidad. Y lo que estamos transmitiendo con nuestro cuerpo, nuevamente, estamos conectando con el cerebro, no con la persona. A veces hay personas que tú dices, ¿qué será que no siento química? Siento que no conecto este catedrático, este cliente, este proveedor, este amigo. Y algo pasa, pero es que cuando me habla, no me gusta, me pone mal. Son esas señales no verbales que están conectando con nuestro cerebro y nos están dando sensación de inseguridad, de falta de honestidad. Por ejemplo, no ver a los ojos cuando hablamos. Y no ver a los ojos cuando hablamos, ¿qué transmite a tu cerebro? Transmite que no te estoy diciendo la verdad, que estoy escondiendo algo. Y a veces es timidez. Por eso es que tenemos que trabajarlo, tenemos que entrenarlo para que ya no salga. Y al momento de acompañar eso, nuestro cerebro empieza a recibir las señales de aquí todo está bien y empieza a calmarnos. Las manos, si tú te fijas en grandes oradores, políticos, líderes de opinión, usan sus manos y generalmente muestran las palmas de las manos. El mostrar las palmas de las manos te transmite honestidad. Eso es lo que tu cerebro detecta de la persona que te está mostrando las manos. Y no lo sabes, no es consciente, no te das cuenta, pero lo entrenan los políticos. Por eso es que, aunque haya políticos que nos mienten y nos convencen, le creemos. Porque el cerebro está conectando con todos estos elementos que hacen que creamos que es cierto lo que está diciendo. Y como lo dice este estudio, más del 90% no tiene que ver con las palabras que uses. Más del 90%. Entonces pongámoslo al revés. Te preparas con un discurso maravilloso, con algo muy, muy potente, pero si no lo acompañas de la expresión, del lenguaje corporal, expresión facial, de la entonación, del ritmo, del volumen, de la emoción, que las emociones juegan un papel determinante en la comunicación, cómo conectar con esas emociones. Eso me encanta. Y digitales, cuando estamos preparando para irlo conectando, ¿verdad? Con el contenido que nosotros estamos creando. Digamos, todos esos productores de video, creadores de contenido, estos consejos son vitales, ¿verdad? Porque pueden ser que tengan el mejor mensaje del mundo, el mejor propósito del mundo, pero si no lo hacen con esa fuerza, con ese ímpetu, con ese correcto uso del cuerpo, entonces no vamos a comunicar lo que nosotros queremos y decimos, bueno, pero ¿por qué no funcionó tanto este video? ¿Por qué no pegó tanto? O vemos algunos videos que son bastante sencillos,
pero con un mensaje, con un tono de voz, con una narración, ¿sabes? Que te llega al corazón, es precisamente por eso, ¿verdad? Total. Y entonces, mencionas corazón, emociones. Sí. Eso, conectar con emociones. Sí, eso me encanta. Y entonces, digitales, por favor, tomar en consideración todos estos puntos a la hora de crear su contenido, porque a veces, sabes que echamos a la basura cierto contenido y decimos, bueno, tal vez no estuvo tan bueno, tal vez pues la idea no estuvo tan, ¿verdad?, atractiva, y resultó que solo era cuestión de modificar esos puntos. Entonces, esto aplica muchísimo para elegir, digamos, a la persona que va a salir en todo este contenido. Lógicamente, pues la redacción o el propósito de lo que tú quieres del video. Sí. Y finalmente, pues ya después viene toda la musicalización y todo lo que viene acompañado, pero es un aspecto bastante importante. Otro punto importante, Andrea, es en los equipos de venta, ¿verdad? Yo entiendo que tú entrenas a los equipos de venta precisamente por eso, porque cuando van a ofrecer un producto y servicio, ya vimos que el texto o digamos el concepto que vamos a trasladar, pues es digamos mínimo, el impacto que tienen es más cómo lo vamos a decir y en el tono que lo vamos a decir. ¿Qué has encontrado tú en esos equipos de venta? ¿Cómo se puede fortalecer? Nos basamos en la metodología que trabajamos en 4 preguntas. Y esas 4 preguntas te pueden llevar a ti, si estás en ventas especialmente, a lograr éxito en tu comunicación. Pero esto aplica para cualquier ámbito, no solo el de las ventas. Pero las 4 preguntas clave es, ¿para qué? Hablamos del propósito. ¿Para qué voy a hacer lo que voy a hacer? ¿Qué impacto puede tener en mi vida o en la de los demás? Démosle un propósito. Yo siempre le digo a los equipos de ventas y preparo a mis clientes porque les digo, voy a hacerles una pregunta a sus equipos que puede ser que haga que duden si están en el lugar correcto. Si ustedes fueran el cliente ideal o el prospecto de cliente como para tener el producto o servicio que ustedes ofrecen, ¿serían clientes de su marca? Y muchas veces no lo serían. No, porque es que se tarda mucho la entrega, por lo que sea, pero lo piensan. Obviamente, no, les digo, no me lo digan, piénsenlo. Sí. Pero si su respuesta es, no estoy seguro, busquen otra cosa para vender. Y se dice fácil, el trabajo y las comisiones. No, hay muchísimas cosas que puedes vender y que te van a generar más dinero porque lo vas a vender por convicción. Yo admiro mucho a los vendedores de piedra y definitivamente hay técnicas para venderte una piedra como si es un lingote de oro y son maravillosas técnicas. Yo conecto más con yo lo usaría, si no lo usaría no lo vendo porque no me siento identificada, prefiero buscar algo con lo que sí me siento identificada, entonces no lo voy a vender por insistente, sino por convicción, por imitación. La gente va a notar mi satisfacción con eso y va a querer replicarlo en su vida. Entonces, las preguntas, ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué voy a vender esto? ¿Para un beneficio propio nada más? Eso me conecta con la segunda pregunta. El ¿a quién? Y esto no solo en ventas. Por supuesto que en ventas es básico conocer a tu cliente, su perfil, sus gustos, sus necesidades, no las tuyas. No con qué llegarías ya a tu meta. No. ¿Qué es lo que más le sirve a tu cliente? ¿Qué es lo que más le va a dar satisfacción? Entonces el ¿a quién? Luego viene el cómo, que es todo lo que hemos hablado. El cómo lo voy a transmitir, que se me escuche, que sea claro, que conecte con la emoción. Y lo último es el qué. Y fíjate qué curioso, que es por donde empezamos generalmente, en todo momento de comunicación. Sí. Y hablemos de la casa, con los hijos. No, es que le voy a poner las reglas claras porque yo lo que quiero es que la casa esté ordenada y qué. Ese es el qué. Sí. ¿Qué es lo que tú quieres? Y el qué conecta con tu necesidad, no con la de la otra persona. Eso tiene que ser lo último, porque si antes pasas tu necesidad por las preguntas clave de ¿para qué voy a hacer esto? ¿A quién se lo voy a decir? A mi hijo de 13 años que no me quiere escuchar, que está corriendo, voy a buscar el mejor momento. A mi esposo o a mi esposa porque es un proyecto de vida que quiero convencerlo que hagamos juntos. Lo voy a hacer cuando está desayunando y corriendo porque ya se va a la oficina. Todos estos factores influyen en a quién. Y lo último es el qué. Lo último es ese 7%. Ese contenido se va a adaptar
a tus primeras 3 preguntas. Si tú pasas tu información por eso, incluso podrías descartar muy buena parte de ese texto, de ese contenido, de esas palabras que no van a ser necesarias para ese momento de comunicación. Entonces, eso bueno, es. entonces las 4 preguntas, espero que las hayan apuntado y si no, pues ahí nos y en ese orden. En ese orden, por favor, no empecemos por el qué, por favor. Mencionaba lo de las ventas, Andrea, porque uno de los trends hoy en digital son las ventas digitales en vivo. ¿Sabes? Yo no sé si has visto, pero por ejemplo, en el continente asiático, algo que está con furor es que se para la persona y empieza, bueno, entonces empiezo a vender esto, empiezo a vender lo otro, esto ya me quedan 2, estos me quedan 3, hay alguien allá atrás que me está gestionando, ¿sabes? Como eso es una tendencia asiática bien aceptada, digamos, y que a nosotros estamos empezando a adoptar. Yo he visto algunos ventas en TikTok, sobre todo, también, de ropa, de bolsas, ¿verdad? Pero venden bastante. Entonces, y es algo que va a cobrar mucho más importancia porque las personas quieren cosas en vivo. O sea, ya están entrevistando a todas estas nuevas generaciones, ¿verdad? Que es la generación Z, la alfa, que son los hermanitos chiquitos. Imagínate. Y estos niños expresan que quieren cosas en vivo. Por eso es que los juegos son en vivo, son online, ¿verdad? Son en el momento. Entonces, digamos que los que estamos en el área comercial tenemos que también innovar y adaptarnos a estas estrategias para, pues, entrar en la onda, digamos, ¿verdad? Y poderle llegar a estos jovencitos. Entonces, es bien importante tomar estas consideraciones que Andrea nos comparte, porque si ustedes van a incursionar en esta modalidad, que es una forma de venta, entonces hay que tomarlo en consideración. También he visto, por ejemplo, en sitios web de Estados Unidos, en donde ya no, en un catálogo de productos, por ejemplo, te muestran la foto de la bolsa, por ejemplo, pero entonces sale la señorita que te atendía antes, cuando llegabas al establecimiento. Entonces la señorita te decía, bueno, lo que le conviene más es esta bolsa porque A, B, C, D, F, G. Y ahora lo hacen en las páginas web. Entonces, también es importante poder considerar estos temas, ¿verdad? Si queremos innovar en cómo demostrar cómo funciona un producto, un servicio, ya no solo es la foto, ya no solo es el video institucional, sino también es la recomendación que hace esa señorita, ¿verdad? O ese avatar, yo no sé, ahorita quiero tocar ese tema contigo, porque pues eso es lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto algunos avatars que sí, definitivamente son muy robotizados, ¿verdad? Pero cada vez los voy viendo más sueltitos, fíjate. Entonces, cada vez te confunden más. Quisiera saber tu opinión sobre eso, más que todo por lo que vemos que viene, ¿verdad? Esas explicaciones de producto contado por alguien. Sí, retomando lo que decías de esta nueva forma de vender, que me parece sumamente interesante porque te conecta con un sentido de urgencia, pero también con ese miedo de escasez. Yo creo que eso es lo que genera, hombre. Solo quedan 2. Y Dios mío, cuando uno ve que en una tienda que uno sigue o en cualquier lugar ya ve que solo quedan 2 y ahí va uno. Ese es como el catch. Son los trucos. Pero entonces, ¿qué tiene que ver la comunicación con esto? Que la forma en que voy a comunicar ese tipo de venta cambia. Ya no es como si le estuviera hablando a mi abuelita o incluso a mi mamá, a mis compañeros de trabajo. Ya le tengo que meter un poco más de ritmo, porque eso tiene que conectar con ese sentido de urgencia, con esa sensación de escasez. Se va a acabar, y entonces la emoción es diferente, la emoción que le pones. No es lo mismo que llegar con un cliente a venderle algo aquí físico, explicarles las bondades del producto, las características. Lo puedo hacer con tranquilidad, con pausa, mostrándolo. En ese tipo de videos sí tiene que entrar otro ritmo. La comunicación cambia. El tono sube un poco por momentos. No se mantiene arriba porque entonces te marea, te cansa como espectador, ya que deje de gritar y ya no quieres escuchar eso. Entonces tienes que jugar mucho con el ritmo. Y bajar, subir, y en el momento que sientas que se está cayendo un poco, bueno, ya solo nos queda uno. Y entonces empieza todo este juego de lo que decíamos, del ritmo, el volumen, la intención, la emoción. Y lo segundo que me decías, mira, mi cerebro de Dory ya se me olvidó lo que decías. Ah, bueno, los agentes. Ah, sí. Yo sigo siendo de la vieja escuela, por eso yo creo que te voy a hablar desde mi generación. Y definitivamente tenemos que subirnos a la ola.
tenemos que subirnos a la ola, aunque nos cueste. Hablo de mi generación, porque desde que te contesta alguien y que uno sabe, no es real, no es real, como que desconectas. Entonces también uno como cliente tiene que aprender que a eso vamos y que tenemos que adaptarnos. Pero a mí siempre me gusta decir cuando me hablan con miedo acerca de la inteligencia artificial, es que va a acabar con los trabajos y uno dice, no, porque las emociones siguen estando y eso todavía. Y pregúntenle a ChatGPT porque yo lo hice. La comunicación asertiva y efectiva tiene mucho que ver con emociones, y las emociones todavía siguen siendo algo exclusivo de los seres humanos, y ojo con el todavía, porque así lo dijo, así lo dice, todavía. Pero entonces aprovechemos eso. Nosotros podemos humanizar esto y pues ya ustedes, los expertos en estos temas, qué maravilloso, porque pueden ir conectando y creando avatars y creando sonidos que asemejen mejor esa comunicación con emoción. Sí, sí, lo menciono porque, digamos, acabo de ver yo un avatar que sí realmente me gustó, digamos, porque lo vi menos robotizado, aunque yo soy consciente que era un avatar. O sea, yo como ser humano detecto y nunca va a ser lo mismo. En una conferencia que fui el año pasado a Boston, de estos de Inbound, sí mencionaban de que definitivamente esto era lo que iba a reemplazar para ser más eficiente, digamos, todo lo que es el embudo de ventas, ¿sabes? Y que se haga de forma mucho más rápida. Sí mencionaban que habían hecho un estudio a varios jóvenes y ellos decían que ellos preferían una falta de ortografía a que todo estuviera perfecto e intacto. O sea, y ahí vemos el tema de autenticidad también, ¿verdad? Sí. Uno nota cuando algo es auténtico, o sea, y los seres humanos pues cometemos errores y son, digamos, aceptados porque somos seres humanos. Tú a un avatar jamás le vas a permitir un error. No. Es más, no lo va a cometer, a menos de que lo hayas entrenado mal, ¿verdad? Pero que aprendió mal de ti. Que aprendió mal de ti. Pero entonces decían de que esos jóvenes expresaron que ellos valoraban más una falta de ortografía, una redacción realmente que fuera pensada y que fuera creada, digamos, por un humano. Entonces, bueno, eso me dio una leve luz de esperanza, sí, ¿verdad? Porque sí, nosotros somos full tecnología, pero también entendemos que hay cosas que no se reemplazan, ¿verdad? Entonces, pero quería escuchar tu punto de vista. Algo aquí que me mandaste que me encantó, el efecto McGurk. En 1976 hicieron un experimento en donde hacían que una persona, digamos, diera un mensaje, pero era en mudo. Entonces la persona articulada decía, ¿sí? Y otra persona era el espectador. Entonces, digamos que todo la posición, o sea, todo el lenguaje corporal, todo lo que la persona estaba diciendo, no era lo mismo que lo que la persona estaba escuchando, porque después activaron el sonido, ¿verdad? Entonces activaron y entonces la gente decía algo y el sonido era otro. Y entonces encontraron, o sea, el resultado fue que las personas entendieron el mensaje equivocado. Pero no por lo que estaba diciendo la persona, sino por el lenguaje corporal. Entonces me llamó mucho la atención y creo que pues todo lo que nos has explicado es de mucho valor, porque entonces podemos lanzar mensajes equivocados solo con nuestro cuerpo. Uno empieza a hablar desde antes de emitir un sonido. Tú te paras frente a una audiencia y vuelvo a que la audiencia puede ser de una o de miles o millones de personas. O puede ser una persona que no conoces o puede ser tu persona más cercana en la vida. Entonces, léase audiencia desde ese punto de vista. Pero desde el momento en que tú te pones frente a esa audiencia, sin emitir sonido, ya estás comunicando. Estás comunicando que estás nervioso, estás comunicando que no te preparaste, que estás enojado, que vienes molesto por algo que te sucedió, que estás transmitiendo con tu lenguaje corporal. Y eso es tu primera conexión con esa audiencia. Por eso es tan importante trabajarlo y entrenarlo, porque no siempre se da natural. Sí. Porque nos ganan las emociones, nos gana el miedo, nos gana el estrés, pero hay que aprender a gestionar este estrés al hablar en público. Yo siempre digo que los nervios son necesarios y tú escuchas a muchísimos artistas de muchos años y dicen, no, yo me sigo poniendo nervioso antes de subir al escenario. Y porque yo traduzco esos nervios buenos, los traduzco como adrenalina.
A mí me encanta la adrenalina, te emociona y esa adrenalina que te hace sentir aquí emoción y maripositas, esos son los nervios ricos. Ahora, ¿cuándo no son unos nervios saludables? Cuando ya tus sensaciones, tus manifestaciones físicas le están ganando. Te sudan demasiado las manos, el corazón, las palpitaciones demasiado fuertes y no se calman, se te va la voz, se te olvidan palabras, tartamudeas, tiemblas, te mueves de un lado para otro como péndulo, caminas rápido. Todo esto es lo que se puede entrenar para que queden solamente esos nervios ricos. Excelente. Pero el lenguaje corporal es básico. Es básico. Andrea, como que nada, se nos está pasando el no tiempo. Te creo, ¿ya? Nada, ya vamos a llegar Por lo menos nosotras no nos aburrimos. Aquí, por lo menos nosotras no. Pero te quería hacer lo último, pues, ir contando y ahí finalizando. A mí me expresaban varios compañeros, ¿verdad? Colegas, que cuando ellos se subían a un escenario, lo que tú dices, se sentían la voz seca, o sea, es decir, la boca seca. Sí. Y uno me expresaba que ni siquiera podía articular. ¿Qué le puedes decir? Porque eso me imagino que le ha de pasar a las personas la primera vez, la segunda vez, ¿sabes? Como que esas primeras veces, o no sé si siempre, ¿verdad? Pero, ¿qué podrías darles un consejo a estas personas que les pasa, que se paran, se les va la voz, se le traba la boca y el corazón siente que se le va a salir por los oídos? ¿Qué consejo darías tú ahí? Hay muchísimas herramientas, muchas herramientas que yo trabajo basada en mi experiencia, porque como tú dices, esto lo descubres tal vez la primera vez que te paras frente a una audiencia, pero luego cuando eres capaz de hablarle a 7,000 personas, pero luego te toca hablarle a 5 altos ejecutivos y uno tiembla más que, te lo digo por experiencia. Entonces uno tiene que aprender que cada situación es nueva. Nunca dejas de aprender y nunca llegas a dominar todo al 100% porque estás en ese proceso siempre de la búsqueda de la excelencia. Sí. Y entonces hay muchas técnicas, pero te digo algunas rápidamente. Con respecto a la resequedad de la boca, todo esto son señales del cerebro. Tu cerebro está mandándote alerta y es el mecanismo de defensa que se te empieza a secar la boca. Cuando vas a tener un momento de comunicación, siempre ten un vaso con agua, a temperatura ambiente, no con hielo, no caliente, que sea a temperatura ambiente. Y lo que vas a hacer antes de empezar a hablar es dar un traguito, pero ojo, porque esto no es dar un trago de agua para saciar la sed, no, es más, trata de no tomar porque entonces te vas a poner nervioso, quieres ir al baño a media conferencia, entonces todo tiene que ir muy moderado. Ese traguito de agua realmente lo pasas por tu boca sin que se note, no se trata de enjuagarse ahí frente al público y empezar a hacer gargas, es un traguito con lo que humectas tu boca, tu cavidad vocal, y humectas tus labios un poquito y ya, tragas el agua. Eso te va a humectar, entonces ya el cerebro va a interpretar como, aquí todo bien, porque no hay ninguna señal que me esté mandando alerta. Para las mujeres que usamos pintalabios, si van a hablar frente al público y se ponen nerviosas, no usen un pintalabios de los de mate que te contraen la boca. Miren, es increíble, pero todos esos detalles, ¿cómo influyen? Tal vez te preparaste con todo, te sientes lista y cuando vas a empezar a hablar, sientes que la boca se te paraliza y que no le agregues peso a lo que ya te está generando estrés. Entonces, mejor si no es un pintalabios que te reseca la boca. Y para los hombres, usen chapstick, hidratarse los labios un poco antes porque esa sequedad hace que se te peguen los labios y eso te va a detonar una serie de síntomas más que te van a afectar. Eso en cuanto a la resequedad de la boca. En cuanto a, no se me vienen las palabras, se me fue la idea. Me preparé, pero ya no me acuerdo. Tengo una clienta que quiero muchísimo y hace poquito estuvimos trabajando juntas en un proyecto, en una presentación muy importante que tenía que dar. Y cuando llegué para practicarlo, para ensayarlo, pues me salió con que cada diapositiva tenía un texto y ese era su chivo. Era una Biblia. Era todo su contenido ahí. Y le digo, en primer lugar, al momento de estar frente al público, no vas a leer. En segundo lugar, si tratas de buscar una idea dentro de toda esa Biblia que pusiste ahí, te vas a tardar tanto que no vas a encontrar nada, te vas a confundir y te vas a poner más nerviosa. Sí. Entonces, ¿qué les recomiendo? Usar bullets.
si son diapositivas o depende que sea lo que ustedes van a hablar, tengan tarjetas con bullets. ¿Qué son bullets? Palabras clave, Sí. no textos. Si van a hablar dime un tema de inteligencia artificial y tú no quieres dejar fuera cierta información, marca palabras clave que te conecten con ese concepto que no puedes dejar fuera. Porque te preparaste, lo sabes. Y ojo, porque la preparación es la clave del éxito, en este caso, en la comunicación. Entonces ya te preparaste, esa información la tienes aquí. Solo es de conectar una palabra que te lleve ya al todo. Porque si no te distrae todo el texto Te y distrae. en lo que empiezas a leer y no. O si lo quieres decir tal cual, lo escribiste, imposible. Tu cerebro va a decir, no lo leyó, le faltó el qué, y ahí te quedas trabada. Faltó la coma. Exacto. Entonces, aprende y practica y entrena para poder desarrollar temas a partir de una palabra o de un concepto. Y ese tenlo en una ficha. Ese sí, solamente. Ok, digitales. Entonces ya ven ustedes, esos consejos son súper poderosos porque uno piensa que no tiene efecto, pero sí tiene un efecto, positivo o negativo. Ahí sí que de ustedes dependerá qué gradita quieren subir para mejorar. Andrea, ¿qué nos quieres decir? ¿Qué nos quieres dejar a esta audiencia que nos están viendo ahorita o nos van a ver dentro de un ratito o en el podcast que nosotros vamos a colocar en Spotify, en todos nuestros canales digitales? Algo que nos quieras dejar y por último, ¿dónde te podemos encontrar y te podemos contactar? Bueno, me encantaría dejarlos con un mensaje de Maya Angelou, que para mí es un mensaje muy poderoso y es que la gente recordará, mejor dicho, al revés, la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo lo hiciste sentir. Entonces, cuando tú vayas a hablar con alguien y lo pases por este filtro de las 4 preguntas, encuentra el para qué, encuentra el a quién y ahí métele la emoción. Conecta con la emoción de la otra persona. Hazle sentir algo. En publicidad, pues ustedes son los expertos, pero a veces nos hacen sentir terror, miedo, angustia, confusión, escasez, y pues ya te está moviendo. Entonces, ¿qué vas a meter en tu comunicación que genere una emoción en quien te está escuchando? Si generas una emoción en quien te está escuchando, te va a recordar. Y eso para mí es muy importante, por eso pasar siempre todo lo que vas a decir por estas 4 preguntas, porque te van a conectar con mover emociones. Excelente, digitales, ya escucharon. Andrea decía algo muy importante, moverte. Y en el caso de las estrategias digitales es tomar una acción, ¿verdad? Es decir, wow, se está acabando este producto, lo voy a comprar. Me gustó mucho lo que dijeron. Voy a investigar sobre estas 4 preguntas. Esto es también un call to action. No me siento preparado. Voy a llamar a Andrea Lowe. Ahí estoy para ayudarlos. Que me pueda entrenar. Mi estrategia digital no está funcionando. Pues llamo a Vamos a Solución Web, por supuesto. Bueno, en sí es como tomar esa acción. Y eso es lo que nosotros al final de cuentas queremos lograr con esta comunicación. Que la gente no nos olvide. Que la gente no nos deje ahí para después o para el rato, ¿verdad? Sino que tomar acción en ese momento yo creo que es clave para nuestras estrategias y en general para nuestra vida cotidiana. ¿Dónde te podemos encontrar, Andrea, y cómo te podemos contactar? Me pueden contactar por medio de LinkedIn, estoy ahí en LinkedIn, siempre buscando mejorar esa área con el apoyo de expertos porque pues definitivamente es algo que tenemos que, en lo que tenemos que estar. Entonces en LinkedIn, Andrea Lowe, ahí me pueden escribir con muchísimo gusto y mi correo también, andrea@comunicarte360.com, también me pueden escribir por esa vía. Excelente, entonces ya sabemos cómo contactar a Andrea y si se les olvidó, pueden contactar a Solución Web y nosotros la contratamos a ella, porque realmente ella a nosotros personalmente nos ha ayudado un montón, nos ha ayudado en nuestros eventos, realmente con nuestros clientes y sí es importante esta parte, no la olviden jóvenes digitales de incorporarlo en su vida y a las mamás, que esa es la última, mamás y papás. Por favor, acostumbren a sus hijos a hablar claro y conciso, porque eso viene desde pequeñitos, ¿verdad? Entonces, ayudémoslos, ¿verdad? Démosles todas esas herramientas para que, al final de cuentas, ellos puedan comunicarse y puedan tener ese pacto positivo que todos estamos buscando. Así que muchísimas gracias, digitales. Si tienen preguntas, por favor, nos las mandan. Y nos vemos, no se les olvide contactarnos en Facebook, en Instagram, que aquí es donde estamos, ¿verdad? Pero si nos quieren escuchar posteriormente en Spotify y YouTube.
Y ya se nos acabó el café. Pero nos vemos en otro episodio de Café Digital, un espacio para conversar sobre estrategias de marketing digital. Y para tomar café, por supuesto. Y por favor, comparte este episodio con todos tus amigos que deseen crecer sus ventas utilizando estrategias digitales. Suscríbete hoy a Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un café digital nuevo. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como @solucionweb y @silvia_penados. Y también puedes encontrar recursos útiles en nuestro sitio web, solucionweb.com. ¡Hasta pronto, digitales! Verso Podcast.